Buenos días. En la ciudad de Mexicali, Baja California, el día 12 de febrero de 2019, estando reunidos en sesión pública el Comité de Transparencia de este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo expuesto en los artículos 53 y 54 de la Ley de Transparencia, los magistrados de pleno, licenciado Alberto Loaiza Martínez, Carlos Rodolfo Montero Vázquez y su servidor Guillermo Moreno Sada como presidente del comité, con la presencia también de la secretaria general de Acuerdos, Claudia Carolina Gómez Torres, quien actúa también como titular de la unidad de transparencia de este comité. Como primer punto, vamos a dar lectura al orden del día para su aprobación. El primer punto es lista de asistencia y verificación del quórum. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Y como 3, presentación y en su caso aprobación de la clasificación de información como confidencial con fundamento en el artículo 4, fracción 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y el artículo 14 del reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en materia de transparencia y acceso a la información, con la finalidad de remitir versión pública del expediente 81-2016 del índice de la primera sala de este tribunal. Si están a favor de la orden del día, magistrado, a favor de manifestar. A favor de la orden. Se aprueba por unanimidad la orden del día. Por lo tanto, pasaremos al tercer punto, secretaria de Acuerdos, para que nos dé una reseña del asunto a tratar, ¿no? Claro que sí, magistrados. Vía solicitud de acceso a información pública presentada el 28 de diciembre de 2018, se solicita versión pública de todo el expediente 81/2016 tramitado en la primera sala de este tribunal. Recibí la versión pública por parte de la primera sala como titular de la unidad de transparencia y procedí a verificar el tildado de datos personales realizado por la sala y a elaborar la debida certificación, que es la que se va a someter a validación por parte del Comité de Transparencia. Todo ello es con el fin de cumplir lo establecido en los artículos 55 y 56, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado. Tomando en cuenta que el expediente contiene información de acceso restringido o clasificado por la Ley de Transparencia como confidencial, con base en los artículos 4, fracción 12, 106, 107 y 108 de la Ley de Transparencia, 4, fracción octava de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado, séptimo, fracción primera, 38º, fracción primera de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas aprobadas mediante acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 15 de abril del 2016, 14 del Reglamento del Tribunal antes Contencioso Administrativo del Estado en materia de transparencia y acceso a la información pública, 135, 136, 139 y 141 del Reglamento de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública para el Estado. Hicimos una transcripción de todos los artículos correspondientes que hablan de cuándo debemos considerar clasificada como reservada o confidencial cierta información. Verificamos los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación. En el punto 38º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información y para la elaboración de versiones públicas, se establece que es considerada información confidencial los datos personales en los términos de la norma aplicable, los que entregue con tal carácter los particulares a los sujetos obligados, los de secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponde a los particulares sujetos de derecho internacional o sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
El reglamento nuestro en materia de transparencia establece lo propio en su artículo 14 y dice que se considera como información confidencial. El reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado también lo establece en sus artículos 135, 136, 139 y 141. Como prueba del daño, en el caso concreto, se está señalando que el expediente contiene información que se ajusta a las hipótesis contenidas en las disposiciones legales antes mencionadas, pues contiene datos personales relativos a nombre, edad, cédulas profesionales, domicilios, fechas de nacimiento, firmas autógrafas, claves únicas de registro de población, registros federales de contribuyentes, lugares de origen y nacimiento, teléfonos, sexo, correo electrónico, estado civil, fotografías, características físicas e intelectuales descriptivas de la persona, cuentas bancarias o cantidades en dinero relativas a patrimonio, datos de registro e identificación de vehículos, las cuales por ley son consideradas confidenciales. Como motivación se señala que existe un inconveniente legal para poner a disposición del público de manera completa la información vertida en el expediente 81-2016 con motivo del desarrollo del proceso judicial en la primera sala, pues dentro del cual se contienen documentales presentadas por las partes, así como acuerdos, constancias actuariales y resoluciones que contienen datos personales de los particulares, que se trata de información concerniente a una persona física identificada, por lo que no debe ser difundida, publicada o dada a conocer sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad que rigen el tratamiento de los datos personales. También hicimos el capítulo correspondiente a prueba de daño, atendiendo a que este comité de transparencia se encuentra obligado a aplicar la prueba de daño que establecen los artículos 4, fracción 22 y 109 de la Ley de Transparencia del Estado, que al respecto dice que de publicarse los datos personales de los involucrados traería como perjuicio el conocimiento innecesario de estos datos que únicamente concierten a los involucrados en los procesos administrativos, pues los dejarían en un estado de incertidumbre jurídica sobre el uso que se le pudiese dar a dicha información confidencial. Refuerza la prueba de daño el hecho de que se supera el riesgo del perjuicio que implicaría dar a conocer el dato que se clasifica confidencial sobre el interés público general, toda vez que la información en poder de las entidades públicas relativa a las personas es protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Cabe precisar que los datos de nombre, edad, cédula profesional, domicilio, clave de CURP, registro federal de contribuyentes, lugar de origen, sexo, correo electrónico, teléfono, estado civil, fecha de nacimiento, firmas autógrafas, fotografías, etcétera, cuentas bancarias o cantidades en dinero relativas a patrimonio, datos de registro de identificación de vehículos de los particulares, fueron proporcionados con el objeto de que se integraran a los autos del expediente dentro del que se siguió un procedimiento en forma de juicio ante la sala, sin que hayan manifestado su autorización para la publicación de sus datos personales, por lo que deben ser salvaguardados por este órgano jurisdiccional. Al reproducir de manera íntegra los autos del expediente, se violentaría el derecho de sus titulares a la protección de los datos personales, pues como se asentó con antelación, no existe consentimiento de estos para su publicación. La versión pública que se presenta, de la cual ya se les mostró para efecto de su revisión, cumple con los lineamientos 56º y demás aplicables de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobadas mediante acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 15 de abril del 2016, y con los artículos 142, 144 y demás aplicables de la ley, del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California. Por lo tanto, someto a consideración la confirmación de la versión pública que se presentó. Claro, este es el que se va a entregar. ¿Y ese ya está totalmente tildado? Está completamente tildado. Yo estoy a favor. Yo también a favor. Por unanimidad se aprueba. Se aprueba la versión pública, entonces. Muy bien. Perfecto. Es todo, presidente. Pues,
sin otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión del Comité de Transparencia. No, gracias por su Muy bien. presencia.